Tenemos el tema 1.4, valor absoluto y sus propiedades. Algunos ejemplos. Se define que el valor absoluto de un número A, denotado por estas dos barras verticales y en medio A, es la distancia del número A en la recta numérica o en la recta de los números reales al punto que representa el cero o el origen. Bien, en la figura, en este ejemplo 1, tenemos que A vale menos 4, entonces el valor absoluto de menos 4 va a ser justamente 4, porque hay 4 unidades de distancia del origen a menos 4. ¿Sí? Las distancias siempre son positivas o cero, de modo que el valor absoluto de un número real A siempre va a ser mayor o igual que 0. Veamos un ejemplo 2. Tenemos el valor absoluto de 3 es mismo 3 y el valor absoluto de menos 3 también es 3. Entonces 3 como menos 3 tienen el mismo valor absoluto que es 3. El 0 tiene como valor absoluto al 0. Veamos el siguiente caso, la diferencia de la raíz de 2 menos 1, sin el valor absoluto en las barras del valor absoluto, sería significante a decir que es la raíz de 2 menos 1, dado que la raíz de 2 es igual a 1.414213. Entonces, aquí en esta diferencia prevalece la parte decimal. Por lo tanto, el valor absoluto que tenemos aquí, pues justamente va a ser esa misma diferencia, porque es positivo, dado que raíz de 2 es mayor que 1. Veamos el siguiente caso. Tenemos el valor absoluto de la diferencia de 3 menos pi. Su valor absoluto va a ser pi menos 3. Caso contrario, dado que el valor de pi es mayor que 3, entonces en la diferencia en el interior del valor absoluto va a prevalecer la parte decimal, pero con signo negativo. Por lo tanto, el valor absoluto, intercambiamos ahora pi menos 3, de tal manera que en la diferencia va a prevalecer la parte decimal del valor de pi, que es 0.141592, como positivo. Tenemos un ejemplo más. En general, tenemos que el valor absoluto de A es la misma o el mismo número A si A es mayor o igual que 0, o es menos A si A es menor que 0. Es decir, si es negativo ese número, su valor absoluto será multiplicar por un signo negativo. Veamos. En el caso del ejemplo 1, si A es negativo, entonces menos A es positivo. Por ejemplo, A es igual a menos 4, entonces menos A es igual a menos por menos 4. El primer signo negativo es este menos que se indica al inicio. Menos por menos justamente va a dar 4, porque este menos que está en el interior del paréntesis corresponde justamente al valor de A. Perfecto. Aquí se ha aplicado la ley de los signos, menos por menos igual a más. Bien, tenemos el siguiente ejemplo, dice, exprese 3x menos 2 sin usar el símbolo de valor absoluto. La solución es la siguiente. El valor absoluto de esa expresión 3x menos 2 es de dos formas, de acuerdo a lo que se vio al inicio de esta diapositiva. El valor absoluto de 3x menos 2 es igual a 3x menos 2 si 3x menos 2 es mayor o igual que 0. O bien, vamos a multiplicar la misma expresión, pero con un signo negativo, como se vio en esta parte, en este segundo o en este segundo y tercer renglón. Bien, entonces, eso solo si 3x menos 2 es menor que 0. Aquí, tenga en cuenta que no conocemos el valor de x.
Por lo tanto, tenemos que considerar los dos casos posibles. Continuando con el mismo ejemplo, vamos a resolver cada desigualdad en las condiciones del lado derecho en la ecuación anterior. Se refieren a estas dos condiciones. Bien, fácilmente, como lo hacemos al resolver ecuaciones de primer grado y de manera muy práctica, todo lo que esté sumando o restando pasa del otro lado, restando, sumando, haciendo lo contrario. Tenemos 3x menos 2 mayor o igual que 0, que es la primera condición de esa ecuación anterior. Entonces, al resolver, quedaría 3x mayor o igual que 0 más 2. Hemos visto que este menos 2 pasó del otro lado sumando. En concreto, tenemos 3x mayor que 2. Este 3 que está aquí del lado izquierdo de la desigualdad está multiplicando al valor de x, entonces va a pasar dividiendo en forma de fracción, tendríamos x mayor o igual a 2 tercios. De la misma manera, realizamos la desigualdad para el segundo de los casos, la segunda condición de que 3x menos 2 es menor que 0. Y tenemos 3x menos 2 menor que 0. Nuevamente, como lo hicimos en la primera condición, sería 3x menor que 0 más 2. Este menos 2 ha pasado sumando. Y quedaría 3x menor que 2. Y el 3, como está multiplicando a x, pasa dividiendo. Entonces, así, x es menor que 2 tercios. Bien, reemplazando estas condiciones, digamos, de manera ya resumidas o simplificadas, tendríamos que el valor absoluto de 3x menos 2, ya sin usar las barras de valor absoluto, tendríamos lo siguiente. La primera de ellas sería 3x menos 2 si x es mayor a 2 tercios. ¿Por qué? Porque 2 tercios lo obtuvimos de resolver que esta desigualdad fuera mayor o igual que 0, la primera condición. Y la segunda dice es menos 3x menos 2 si x es menor que 2 tercios, que resultó de resolver la segunda desigualdad. Bien, ahora tenemos otra condición de el valor absoluto. Tengamos en cuenta lo siguiente. Recuerde que la raíz significa raíz cuadrada positiva de, así es como se lee este símbolo, y entonces tenemos la raíz de r es igual a s, que quiere decir que s cuadrada es igual a r, y s es mayor o igual que 0. Bien, por lo tanto, la ecuación que tenemos enseguida, la raíz cuadrada del cuadrado de a, va a ser igual a a. ¿Qué quiere decir esto todavía de manera más práctica? Que la raíz, como el exponente de una potencia, en este caso, claro, debe ser de la misma potencia, del mismo orden del radical. El radical tiene orden 2, que es una raíz cuadrada, y el exponente de la potencia es 2, que es un cuadrado. Entonces, ambas operaciones se van a simplificar, ¿sí? Y solamente vamos a quedar con A, con la base o el radicando, la base del radicando, que es A cuadrada, o la base de la potencia. Muy bien. No siempre es verdadera esta condición. Cuando no lo es. Cuando, o mejor dicho, solo lo es cuando A es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos con otros ejemplos.